¿no? Bueno, ya en contacto con Graciela Sadino, la doctora es inmunóloga, para, por supuesto, seguir evacuando dudas que crecen a medida de que uno se entera de que el aislamiento va a continuar, de que el lunes empieza una nueva etapa. Gracias, doctora, por escucharnos. Hola, buenas noches. Bueno, era una medida... Claro que soy infectóloga. Infectóloga, ahí está, infectóloga. Presidenta de la Asociación de Infectólogos. Exacto, era una medida necesaria, la de la prolongación de la cuarentena. Entendemos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Ya hemos hablado muchas veces que acá, digamos, el virus lo transmitimos de persona a persona, entonces la cuarentena y el distanciamiento social son la herramienta que tenemos más a mano para tratar de contener esta pandemia y de hacer con lo que dijo el ministro, que no haya una transmisión comunitaria sostenida. Doctora, ¿a partir de qué momento, qué tiene que pasar para que digan, ahora sí tenemos transmisión comunitaria? Es decir, ¿están seguros de que más allá de haber tenido un contacto con alguien que viajó, no hay hoy, con los testeos habidos hasta el momento, contactos que no tengan que ver con los viajeros, por ejemplo, y que haya una circulación comunitaria? ¿Cuándo es el momento en que se establece que sí, que cambió esa situación? A ver, en este momento hay transmisión comunitaria que tienen contacto estrecho, o sea, nexo epidemiológico estrecho, se llama en conglomerado, con aquellos casos que fueron viajeros y que se le constató el diagnóstico. Transmisión comunitaria sostenida es cuando ya se diagnostica fehacientemente gente con el diagnóstico de coronavirus y que no tienen ningún contacto ni con algún viajero, ni con algún contacto estrecho de algún viajero o con estos conglomerados que estamos hablando. Ahora, doctora, ¿qué pasa con los asintomáticos, ¿no? Que se está presentando como el principal problema? Aquellos que inclusive a lo mejor hace un mes que vinieron de países con posible contagio y evidentemente no hay nada que lo manifieste de esa manera y por lo tanto lo llevan y lo traen. Claro, lo que hemos sabido en este último tiempo, ya desde el principio de esta pandemia estamos hablando de que esto es súper dinámico. Desde el principio de acá estamos hablando de que vamos aprendiendo sobre la marcha. Lo que hemos sabido en los últimos tiempos es que hay mucha gente, por la experiencia de que está viendo en Europa, en Estados Unidos, es que hay mucha gente que por ahí no muestra síntomas o los síntomas son muy leves y que se los encuentra como nexo epidemiológico de casos positivos. Se sabe que gente que empieza a tener los síntomas, por lo menos unas 48 horas, puede transmitir el virus por las gotitas que eliminamos al hablar, al toser, al estornudar. Y los asintomáticos, hay gente que no hace ningún tipo de síntomas, pero que puede tener, porque lo que hemos aprendido es que este virus tiene una muy alta concentración en la garganta. Entonces, esta es la razón por la cual puede transmitir virus a alguien asintomático o presintomático. Doctora, se lo acabamos de preguntar recién al ministro Cardoso, pero le traslado a usted como especialista en infectología justamente la situación de mucha gente que ya empieza a tener estos síntomas con la llegada de las bajas temperaturas, problemas respiratorios y demás, y les dicen en el centro de salud o telefónicamente, quédese en su casa con esta medicación, pero sienten el temor de que la fiebre no baja, que pasan los días. ¿Cómo sé si me han dicho esto y no me han hecho el testeo que yo no tengo coronavirus? En realidad no tenemos que perder de vista que es época de infecciones respiratorias y hay un montón de otros virus respiratorios que posiblemente coexistan con esto del coronavirus. Entonces, digamos, tenemos que tener bien claro a qué definimos como caso sospechoso. Y nosotros nos tenemos que regir por las normas del ministerio y todo lo que hacemos, estamos en esto, nos guiamos por la definición de caso, que es absolutamente dinámica también. Hoy por hoy es fiebre más tos, dolor de garganta, falta de aire. Y yo le diría que, digamos, el más importante de estos síntomas, además de la fiebre, que la tiene el 95% de los casos que después son considerados positivos en el mundo, el otro síntoma más importante es la falta de aire. Porque seguramente todos vamos a tener resfrío como lo tenemos todos los años. Todos podemos engriparnos. O hay muchos otros virus respiratorios que es inevitable que circulen. Muchas veces leemos títulos de plasma que se está utilizando o algunos proyectos que están en danza, pero definitivamente entiendo que vacuna no hay por ahora, por lo tanto, solución a este problema mundial tampoco.
Claro, o sea, hay muchas líneas distintas de investigación en vacuna que por lo que oímos en la prensa realmente van avanzando, pero todavía le falta un proceso que es absolutamente natural. De hecho, creo que van hasta más acelerado de lo que podría ser normalmente en otra época el tiempo que requiere sacar una vacuna, pero es que ese tiempo es absolutamente necesario para que esa vacuna luego no sea tóxica, que sea eficaz, que sea útil, ¿no? Doctora. Entonces no nos queda otra que esperar ese tiempo y apelar a los medicamentos que también vamos aprendiendo que son útiles para ir tratando los casos que tenemos. Para ir cerrando, doctora, usted como infectóloga, cuando escucha que por el lado de la economía, que está muy resentida con la cuarentena, se empieza a hablar de la posibilidad, ahora o más adelante, de cambiar, por ejemplo, soltar algunos sectores que puedan trabajar, lo cual implica gente que va a salir a la calle, o que en algunas localidades sin cuadros de coronavirus se pueda flexibilizar esto. ¿Usted piensa que o siente que hay una alerta y es un peligro priorizar, digamos, la dinamización de algunos sectores por encima de la rigidez de la cuarentena? En realidad yo no soy economista y es un poco difícil la pregunta. El punto es que nosotros no podemos perder de vista que estamos frente a un virus que se está mostrando ser bastante grave la patología que produce, ¿no? Por lo que estamos viendo. Entonces yo creo que tenemos que priorizar la cuarentena con cuidado, priorizar la vida, la cuarentena, sí. Cuidando también la cuestión económica. Entonces, aquellos que no puedan dejar de salir a trabajar, yo les recomiendo que tengan bien en su cabeza todas las medidas que ya venimos diciendo. El distanciamiento social es importantísimo. El barbijo que ya está diciendo de utilizar los barbijos caseros cuando uno está en algún lugar en donde necesariamente se tiene que quebrantar la distancia que se está recomendando de 1,5 metros, 2 metros, que es lo que viajan las gotitas que eliminamos al hablar, al toser y demás. Entonces, lavarse las manos con agua y jabón es lo principal, y cuando estamos en la calle reemplazarlo por alcohol en gel. Todas estas medidas, en su casa ventilar, limpiar bien, no nos olvidemos de eso, porque si a alguien no le queda otra que salir a trabajar, bueno, se correrán los riesgos necesarios, pero así todo, están bien claras las medidas fáciles y simples de cumplir, que estamos diciendo bien seguido, pero que no por eso deja de ser importante que lo repitamos. Muchas gracias, doctora, sobre todo por estos últimos conceptos que vienen reforzando algo que es simple, pero que nos está ayudando justamente a pelear contra la pandemia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno.